Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Buenos días. Licenciado, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Lastimosamente nos demoramos un poquito, tanto ustedes como yo, pero vamos a aprovechar lo que nos falta para ver un temita nuevo y después de la siguiente hora hacemos unas tareas en clase y con eso damos por finalizada la clase del día de hoy. Ok, entonces vamos a ver dos temas más y también se acaba la unidad, es decir, de aquí a un mes tendremos la primera lección de matemáticas. Recuerden que está en una modalidad intensiva y las lecciones y las exámenes son más seguidos, no son tan alargados como en básica. Por ejemplo, básica se tenían 15 meses, aquí en 5 meses ya se acaba el año y listo. Sí, entonces tengan presente eso, porque luego dicen, profe, ¿por qué tan rápido? Así es la modalidad. Ok, entonces lo que nos toca ver el día de hoy, antes de pasar lo que vimos la anterior semana, era racionalización de números reales, lo que podíamos utilizar leyes, podíamos utilizar métodos para ir transformando números, dependiendo de si eran números con exponentes negativos, si eran números fraccionarios o sobre todo si eran números con igual base, es decir, si se repetían o con letras también, si eran la misma letra, ¿qué podíamos hacer si la letra se repetía? Ya, eso vamos a repasar a la siguiente hora, pero como le mencionaba, vamos a hacer esto el día de hoy, resolución de expresiones algebraicas. Aquí igual en su libro, cuando ya tengan, va a encontrar un resumen, una explicación de todo lo que vio en básica intensiva, ¿ya? Pero sobre todo aquí yo le voy a dar ya un poquito más resumido porque me interesan los ejercicios. Ok, entonces aquí lo que nos vamos a basar es en el estudio del álgebra y el álgebra, como les decía, se basa en una cosa, en algo que todos, bueno, todo estudiante debe dominar hasta el primero de bachillerato. ¿Ya qué son? Son las expresiones matemáticas. ¿Qué tienen las expresiones matemáticas? Las expresiones matemáticas están conformadas por términos, ¿ya? Esos términos, por ejemplo, 4x al Buenos días, cuadrado, licenciado. buenos días, más x más 3, ¿sí? Tienen un nombre y eso es lo que les dice el libro. Por ejemplo, aquí, todo esto de aquí se llama polinomio, ¿ya? Entonces, esa unión, esa expresión de términos se llama polinomios, recordando que también puedo dividir en dos, que ya les voy a decir cuál es la división. Por lo general, vamos a trabajar con los términos, vamos a trabajar primero con este, como digo, como analizando el primero, 4x al cuadrado. Todo término va a tener tres partes. Ya puedo dividir en más, claro, pero las tres partes que yo necesito son las siguientes. Recuerden, al inicio, en la parte de izquierda va a tener el signo, pueden ser solo dos, positivo o negativo, recordando que al inicio de una expresión matemática se puede ocultar, vean, como en este caso se oculta el más, si estuviera el menos, obligatoriamente se tiene que escribir. Entonces tenemos el signo. Tenemos también este número grandote que dicen, profe, este se llama número grandote. No, tiene un nombre, perdón, en especial, se llama coeficiente. Y por último, las letras. Las letras se llaman parte literal. Entonces, esto sí es fundamental que se acuerden, si no vieron en básica o si vieron y se olvidaron, que anoten. ¿Por qué? Porque esto es ya algo que siempre voy a tomarle yo en las pruebas, por ejemplo, en la prueba de unidad o en la prueba quimestral de ley, por ejemplo, se poner características de un término. Entonces, está el signo, coeficiente y parte literal. Y nuevamente, todo término tiene esto, todo.
Voy a poner un ejemplo de los que, bueno, esto sí no tomo, es solo una explicación. Por ejemplo, este acá, tiene un nombre en especial, es el que está ahí, el más 3, por ejemplo. Cuando tenemos un término que no contiene, o bueno, puede parecer que no contiene un término, una parte literal, perdón, que no tiene letras, se llama primero, esto de aquí se llama término. Ayúdame, ¿quién sabe cómo se llama eso? Término independiente, ¿sí? Y siempre que yo ordene, debe quedar al final de mi polinomio, de mi expresión matemática, ¿sí? Bueno, eso vamos a ver con el transcurso o con el paso del tiempo. Pero bueno, con el término independiente, si tenemos una parte literal, por ejemplo, si estamos trabajando con la X o si estuviéramos trabajando con la Y o con la letra que estemos trabajando, aquí lo que está escondido es el cero, ¿sí? X a la cero. ¿Por qué? Porque si yo Cierto, hago cierto. X a la cero, buenos días, esto de aquí se transforma en un 1, ¿sí? Entonces X a la cero es como si estuviera 3 por 1, y 3 por 1 me sigue quedando 3, me sigue quedando el término independiente. Y también si usted se da cuenta aquí en el polinomio, vea, está 2, está el 1 que está escondido, y acá estaría escondido el X a la cero. Y si se da cuenta, vea, va descendiendo. Sí, los polinomios tienen que ir descendiendo, tienen que estar ordenados de forma descendente o también yo podría ordenarles en forma ascendente, pero bueno, por lo general siempre es de forma descendente, desde el mayor al menor. Entonces esto sería lo más importante. ¿Cómo se llama? En general, todo en matemáticas, expresiones matemáticas. Cuando tenemos así coeficientes y letras, se llaman polinomios, ¿sí? Polinomios es la unión de términos algebraicos. Ya, entonces, cierto. Es de aquí, cada uno de estos, ya no importa, pueden ser más pequeños, más largos, más extensos, pero todos estos se llaman términos algebraicos. Entonces, ¿de qué se conforma un término algebraico? Entonces ahí puede escoger usted el que desea. Por ejemplo, yo escogí el 4x al cuadrado. Un término algebraico se divide en tres partes, en el signo, coeficiente y parte literal. Eso es todo lo más importante de bueno, de lo que les expliqué aquí. Entonces puede copiar y vamos a pasar a lo que les decía, a otra parte que también no es tan necesaria que copie o se memorice porque solo es una explicación. Ok, entonces lo siguiente que se ve después de esto, o de que debes saber, es la división de las expresiones matemáticas. Por lo general se dividen en dos, que son las más grandes. Por ejemplo, yo voy a tener aquí términos algebraicos. Voy a dividir en dos, los principales, los monomios y los polinomios, lo que justo les dije anteriormente. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los monomios? Los monomios son expresiones que solo tienen un término, ¿ya? Tienen un término. ¿Por qué es importante los monomios en matemáticas? Porque de ahí es el nivel donde se parten todas las operaciones. Por ejemplo, para enseñar a factorizar, para enseñar a multiplicar, para enseñar cualquier cosa que tengamos, pasamos de los monomios y cuando ya aprendemos bien los monomios, pasamos a ver los polinomios, que son expresiones más complejas. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los polinomios? Son las expresiones matemáticas que tienen dos o más términos algebraicos. ¿Ya? Entonces usted puede memorizarse así. Entonces los monomios tienen un término algebraico y los polinomios tienen dos o más términos algebraicos. Y esto me estoy olvidando lo más importante porque sí, no les expliqué y estoy aquí dándoles, suponiendo que ya saben un término algebraico. ¿Cómo yo reconozco en una expresión matemática que tengo términos algebraicos? Perdón. ¿Cómo yo sé? ¿Cómo identifico los términos algebraicos? Porque siempre van a estar separados por el signo más o por el signo menos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo 4 términos algebraicos. Eso me faltó indicarles. Entonces, para que anoten y tengan ahí, siempre los términos algebraicos en las expresiones algebraicas están separados por el signo más o por el signo menos. Entonces, aquí yo tendría un monomio o un polinomio. Ayúdeme, Marisol, ¿qué tendría aquí? Marisol, ¿está viva? Dígame, licenciado, lo que pasa es que estoy mandando a mis hijos al catecismo.
Bueno, decía aquí, ¿cuántos términos algebraicos tengo? ¿Tengo un monomio o polinomio? Bueno, Polinomio. polinomio, porque son 4. Polinomio. Listo, entonces recuerden, pilas, pónganse atentos porque así estamos en virtual, son temitas que después se les va a complicar y por más que vean el video nuevamente, es mejor estar aquí preguntando algo que no se entienda. Cambien el video ya se queda grabado y no van a poder preguntar o hacer las preguntas del caso. Pero bueno, entonces decíamos que aquí es un polinomio. Esto también como información adicional, los polinomios se subdividen en partes. Usted puede llamar, por ejemplo, al que tiene 2 términos, por ejemplo, si estuviera así podríamos decirle binomio, si tiene 3, trinomio, y así hasta que tenga infinitos términos, por ejemplo, con 4 es tetranomio, con 5 pentanomio, septanomio, pero no, eso es innecesario memorizarse. Por lo general, simplemente decimos polinomio si tiene 2 o más, y se acabó ahí lo importante. Listo, entonces, preguntas antes de pasar ya a lo que me interesa para el día de hoy sobre esto. Como digo, lo importante es saber qué es una expresión matemática, es la unión de términos algebraicos o donde tenemos términos algebraicos. ¿Qué es un término algebraico? Un término algebraico es una expresión que consta de ¿qué? De signo, coeficiente y parte literal, en especial parte literal. Porque si yo tuviera solo números, eso es lo que vimos en la escuelita, lo que se ve, por ejemplo, la suma con números, multiplicación con números. Y nosotros ya estamos viendo ¿qué? Nosotros ya estamos viendo álgebra. Entonces el álgebra se basa en esto, lo que les decía, en expresiones matemáticas, en términos algebraicos. Listo, entonces después de que ya entendió eso, recuerde que es un término algebraico en que se divide en monomios, polinomios, y con eso sería, no digo, todo el recordatorio de básica, ya de básica, eso por lo general ven un mes, 2 meses, con más calmita, pero hoy como estamos viendo solo un repaso, vamos a ser más ágiles en eso. Y como les decía, lo que más me importa a mí son los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Entonces, si no hay preguntas, pasamos al siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Dígame. Listen, disculpe. ¿Qué dijo que era el término algebraico? El término algebraico es una expresión matemática que consta, puede poner como definición más que nada, porque lo que yo le voy a preguntar más que definirme qué es un término algebraico es las partes de un término, de qué está conformado, pero usted si quiere definir sería, es una expresión matemática que consta de signo, coeficiente y parte literal. Ya, es una forma de definir y juntar lo que estamos explicando aquí, ¿ya? Pero eso son siempre debe estar en esas 3 cosas, signo, coeficiente y parte literal, siempre, siempre. ¿Ya? Si no, no deja de ser un término algebraico. Ok, entonces vamos a lo que les mencionaba. Vamos a ver ya el siguiente nivel y con esto terminamos. Igual que en matemáticas, en aritmética, perdón, lo que vimos en la escuelita, lo que estamos viendo al inicio del año, es decir, con números, eso es aritmética, trabajar con números, y luego ya álgebra es trabajar con letras y números. Se ven operaciones básicas, por lo general, operaciones. Nosotros también vamos a ver operaciones y para eso vamos a comenzar con la suma y resta. Esto de aquí ya vimos en letras, perdón, en números, y se cumple tal como se vio en números, se cumple también para las letras, solo que vamos a implementar 2 cosas. La primera, recordarnos que vamos a utilizar algo que se llama suma algebraica. ¿Qué es la suma algebraica? Para que se acuerde, porque ya trabajamos. La suma algebraica, como ahora ya tenemos los que son positivos y negativos, debemos recordar una ley. ¿Qué decía esa ley? Signos iguales se suman y signos diferentes se restan con el signo del mayor. Ejemplo, vamos a trabajar solo con numeritos para recordarnos esa ley. Si yo tuviera menos 3 y más 4, yo aquí tengo que restar. ¿Por qué? Porque el uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, ¿qué hago? Sería 4 menos 3, me queda 1. ¿Qué signo le debo poner? El signo del mayor. ¿Cuál es mayor? El 4. El 4. Entonces me queda más 1. Y puede ser el número que sea. Siempre cumple esa ley. Cuidado nuevamente, porque algunos están mal acostumbrados o mal acostumbran porque confunden la suma con la multiplicación y hacen más por menos, menos. No estoy multiplicando, estoy dependiendo, estoy sumando, restando, dependiendo del caso. Entonces, algo más que también se equivocan los muchachos es en esto. Por ejemplo, dicen aquí signos iguales, sumo, me queda 10
y menos por menos, más. No, tampoco. O aquí dice, como estoy sumando, debe quedar más. No, aquí la suma hace referencia a algo que voy aumentando, que voy acumulando. No hace referencia al signo más. Aquí los signos son simplemente una característica, o más que característica, es un sentido. ¿Qué decíamos del signo más? Que significa que nos vamos hacia la derecha. ¿Y qué significa el signo menos? Que vamos hacia la izquierda. Eso significan los signos. De ahí no tiene nada que ver con las operaciones de la suma ni de la resta. Ya, entonces aquí tengo yo dos formas, o les indico de dos formas. La primera, como son, hagan cuenta, usted está criando perros con perros, ¿qué le va a salir si está criando? Va a salirle perros, o gatos con gatos, va a tener gatos. No es que se va a transformar milagrosamente aquí en otro animal. Es lo mismo aquí, si estás sumando negativo y negativo, lo que tiene que salir de respuesta es un negativo. No puede transformarse en un más. Ya es algo ilógico en la naturaleza, no se da esto de que usted aumenta o cría o reproduce y va a salirse otro, ¿sí? Ya eso es diferente. La multiplicación es una operación muy diferente y sí hay que seguir una ley muy, no diferente tampoco, sino una ley que no va al caso, por ejemplo, ya, pero eso es en la multiplicación. O también puede hacer lo siguiente, dice, profe, es que no me acuerdo eso de perros con perros, pero no hay problema, pero se acuerda que siempre va con el signo de mayor, haga lo mismo, vuelva a sumar, como sabe que son signos iguales, queda 10 y coge el signo del mayor. ¿Cuál es mayor? El 6. Entonces, ¿qué signo lleva el 6? Negativo, ¿ven? Y sigue saliendo la misma respuesta, pero lo importante es que no me haga el menos por menos más, porque eso sí, le vuelvo a básica hasta que venga, pero al pelo, porque es la operación, esto es ¿cómo sería? El pilar de las matemáticas. ¿Por qué? Porque les recuerdo, lo que se basa en las matemáticas es en contar cosas, por ejemplo, contar naipes, contar vacas, contar lo que sea. Después paso a la suma. ¿Qué es la suma? Es un conteo rápido. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es una suma rápida. ¿Qué es la potencia? La potencia es una multiplicación rápida. Entonces, si vean cómo va avanzando, va escalonando. Es como yo querer avanzar hasta el quinto piso y no tengo ni siquiera el primer piso bien hecho. Entonces, esto es igual a sí mismo. Entonces, preste atención, trate de entender y si no entiende, siga practicando, pregunte, que esto es lo importante. ¿Ya? Entonces, esto era lo que vimos en suma algebraica, en numeritos. Y ahora, para álgebra, vamos a utilizar algo nuevo. No nuevo, porque deben haber visto, pero quién sabe si olvidaron en vacaciones. Lo que se conoce como términos semejantes. ¿Quién sabe qué es un término semejante? Aunque creo que yo también les di, pero bueno, no me acuerdo. ¿Qué es un término semejante? Ayúdeme alguien, bueno, voluntario. A ver yo quién puede ayudarme. Andrés Uquilanda, ¿qué es un término semejante? Términos que se parecen, así como X, X. Profe, ¿Ya? ¿será que se vuelve, que se parecen? Ya se parecen. Entonces, por ejemplo, yo 6x y 6a son términos semejantes, porque se parecen en el 6. ¿Qué dicen? ¿Será? Ahí no. No son, entonces no se, bueno, entonces no tienen que decirme una definición. Yo hago lo que ustedes me dicen. Si yo digo que se parecen en el 6, ¿saben qué deben parecerse? O sea, es X, ¿Ya? 6X, 6X. ¿Ya? Sí, o sea, tienen que ser idénticos, siempre idénticos. Por ejemplo, 7x y 6x no son términos semejantes. Por la X. Ya por ahí va, muy bien. Sí, están por ahí con la definición, solo que están todavía medio la definición. Está muy bien lo que dijo su compañero, se puede decir un poco rudimentaria la definición. ¿Por qué? Porque sí debe parecerse la letra. No me importa nada, ni los signos ni los coeficientes. Siempre me va a importar la letra, como dijo su compañero. Pero más que la letra, porque yo puedo tener términos semejantes hasta con potencias. Por ejemplo, 7x al cuadrado y 6x al cuadrado. Ahí vean, se repite hasta la potencia. Entonces, la definición de un término semejante son términos que ya son términos que tienen la misma parte literal. ¿Ya? Entonces, eso son, aquí bueno, lo escribo solo para que usted vea y yo con más que nada le pronuncio.
son términos que tienen la misma parte literal. Eso es lo importante, parte literal. Esa era la definición que tenía que darme, más que decir parece, que se parece en esto, en la X. Es porque no puedo usar solo la X, como decía, puede ser hasta con otras letras, podría trabajar hasta con más letras, 7AB y podría ser 11AB. Vean, entonces no es solamente la X, puede ser otras letras, pero por no estar diciendo la A, la X o la Y o lo que sea, esto tenía un nombre. ¿Cómo se llamaba todo esto que era con las letras o con las potencias? Todo eso se llamaba parte literal. ¿Ya? Entonces, pilas, esto porque también no les tomo, pero eso es lo importante, es la ley para poder resolver la suma. Entonces, vamos a hacer ejemplos de sumas con monomios, como les decía, vean, para poder aprender la suma, lo principal que vamos a ver ahorita es monomios y ya después vamos con polinomios. ¿Qué necesitamos que sean estos monomios, estas expresiones? Primero, que sean términos semejantes. Entonces, ya, yo para ayudarme voy a poner estos tres que son términos semejantes. Entonces, ya, ¿por qué sé también que son términos semejantes? Porque veo, a ver, a ver, a ver. ¿Qué tiene que hacer usted? Cuando vea eso, que ya reconozca que son términos semejantes, va a aplicar la ley en los coeficientes, algo en la ley que usted ya conoce. Es decir, ve los signos y si son signos iguales, suma, si son signos diferentes, resta en los coeficientes. Entonces hagamos estos dos. 7 y 11 son positivos, sumaría. 7 y 11, 18. Aquí ya estos dos se transforman en 18. Y aquí me quedaría 18 y más 3, positivos los dos. Sumo 18 más 3, me queda 21. Sumo todos, vean, ¿por qué? Porque todos son positivos, por eso sumo. ¿Y qué signo? Más, igual, porque todos son positivos. Estaría, como les decía, todos son gatos, me quedaría positivo, gato aquí ya. Listo, y aquí también pilas. ¿En qué se equivoca? En que aquí está igual, multiplicación, sancionada por Me A. disculpe una pregunta. Claro, dígame. ¿Por qué va la coma en lugar que más? Esto estoy separando porque son monomios. No estoy diciendo que son polinomios. Para decir que son polinomios, ahí sí pondría más 11AB más 3AB. Pero muy buena pregunta, porque aquí yo estaba diciendo que esto es un monomio, esto es un monomio y esto es un monomio. En cambio, aquí ya tendría un trinomio. Sí, entonces esto ya es como si estuviera una expresión más grande. Sí, entonces esto ya es no complejo, pero es una forma diferente de escribir lo que usted está diciendo. Ajá, las comas significan que estos son monomios, en cambio aquí estoy escribiendo que son que son un polinomio. Ya, esa es la definición, la diferencia. Exacto. Ajá, y ya van a ver por qué después es diferente o por qué se utilizan estas comas. Pero bueno, antes de que se me vaya el hilo, ya sumamos los números y después es lo mismo con la parte literal que se repite, en este caso. Por ejemplo, la parte literal que se repite, vamos a dejar intacta. Por ejemplo, aquí trabajamos con AB, la respuesta sería AB, porque este es como el distintivo que teníamos para hacer la operación. Como decía, pues esto es como gatos, gatos, gatos. ¿Qué me tiene que dar? Gatos, ya, esto es así mismo. Vean, es como que si yo estuviera manteniendo algo que les asemeja. Eso no puede cambiar, porque si usted ya cambia el resultado, es como si hubiera cambiado algo en el procedimiento. Ya, pero eso es en la suma. Vamos ahora a hacer unos con un poco de resto. A ver, dependiendo así mismo del... No, perdón, este ya está repetido acá arriba. Hagamos menos 3x al cuadrado, 6x al cuadrado y 4x. ¿Ya? Entonces, pilas, verán. Esto también es hasta para que se vea su compañero y a ir avanzando un poco más el nivel. Le va a dar este ejercicio. Aquí, ¿qué le está dando? Le está dando una suma o resta de monomios. Entonces, usted tiene que identificar los que son términos semejantes. ¿Cuáles son términos semejantes? Solo los dos primeros. ¿Por qué? Porque el segundo no tiene el cuadrado. Si se fijan, no tiene la potencia. Ahora, ¿qué hago? Nuevamente, me fijo en los que sí son términos semejantes. Los que son términos semejantes son signos diferentes. Me tocaría restar 6 menos 3. Me queda 3. Positivo o negativo. Más positivo. Más positivo. Positivo, porque el 6, perdón, es mayor al 3. ¿Y qué me va a quedar de parte literal? Me va a quedar la misma que estaba utilizando ahí, ¿ya? Y aquí la respuesta, como les decía, vean, como no tengo nada más que hacer y el 4 no es término semejante, esta sería la respuesta. Este de aquí es como que desaparece. ¿Por qué? Porque lo que me estaba pidiendo el ejercicio es resolver o sumar solo los que son términos semejantes. Este, como no tiene términos semejantes, no puede hacer nada. No es parte de la operación.
pero eso porque son monomios. Si a usted le dieran un polinomio, voy a hacer lo mismo, ¿ya? Ya, esto de aquí no es necesario ni siquiera que le digan en el ejercicio, porque ya después cuando hagamos multiplicaciones, ya cuando hagamos operaciones más complicadas, usted tiene que obligatoriamente resolver esto, sin que el profe le diga, profe, o reduzca, porque esa es la palabra después, reducir términos semejantes. ¿Por qué hay que reducir? Eso volvamos encadenando siempre, no digo las matemáticas. Recuerden lo que decía al inicio. En matemáticas hay leyes que son fundamentales. Una de las leyes más fundamentales es que no se pueden dejar operaciones largas. Siempre hay que dejarlo más corto. Por ejemplo, si usted pone en una calculadora 2 más 2, la cálculo no le va a dar 2 más 2. ¿Qué le va a dar? Le va a dar lo más pequeño, lo que ocupe menos espacio. Entonces, así mismo en matemáticas. Esto es una respuesta, por ejemplo, haciendo una multiplicación, haciendo lo que sea, por ejemplo, en matemáticas, es una respuesta, pero usted tiene que obligatoriamente reducir términos algebraicos, términos semejantes, perdón. Entonces, de aquí vuelvo a hacer ver lo que hicimos antes. Ya, y sí deben haber usado en básica, por ejemplo, se van a usar esta lineacita para decir que ya trabajé, que estoy reduciendo términos semejantes. Entonces aquí me quedaría igual, me quedaría 3x al cuadrado. Entonces, esto de aquí se transformó en esto de acá, pero esto no puede desaparecer, esto sigue siendo parte de ¿qué? Del polinomio. Entonces, va acompañado, vean. Por eso es que la diferencia, y bien que me hizo notar su compañero que notó eso, vean, que una cosa es trabajar con monomios, otra cosa es trabajar con polinomio, porque un polinomio es un todo. Eso no puedo eliminar o suprimir una parte, sino puedo reducir, sí, puedo reducir un pedazo, sí, que es simplemente sumar, restar, dependiendo, ¿ya? Y lo demás debe quedar intacto si es que no se puede operar. En cambio aquí depende de lo que me está pidiendo el ejercicio, aquí me está pidiendo sumar, restar, entonces como no es parte del ejercicio, no pasa nada si pongo o no pongo, pero en el polinomio debo poner, porque esto es parte, como decía, es parte de un todo, ¿sí? Pilas, esto bueno, ya vamos a hacer después. Estamos bastante bien entonces en monomios, ahora vamos a hacer en polinomios. En polinomios o de forma larga, como dice aquí, es igual. Vamos a identificar de todos los que tengamos. Ya. Ya. Por ejemplo, bueno, aquí ya puse comas, aquí sería con signos más que. No se fijen en las comas, aquí debería haber puesto signos. Ok, en este polinomio tiene que identificar a sí mismo cuáles son términos semejantes y si es posible para que el polinomio le quede ordenado, se podría decir, hay que seguir una ley. La parte literal tiene que ir en orden alfabético y al final los números o términos independientes. Entonces, ¿qué letra está en orden alfabético? Antes, o sea, al inicio sería la X y después estaría la Y. Entonces me fijo si tengo con la X, sí, tengo esos dos, 7x menos 7x. ¿Cuánto es 7x menos 7x? Recordando que son signos diferentes. Este sería positivo y este es negativo. ¿Cuánto me quedaría? ¿Se elimina? Eso, se elimina. Y muy bien que me dicen aquí. Entonces hay dos formas que hacen los estudiantes y está genial. ¿Por qué? Porque algunos dicen, hacen esto, se elimina y no paso, porque ya se haya cero. Pero si usted quiere, puede, dice, sabe que me queda cero, X también es una respuesta válida. Porque ya vamos a ver. Y después me quedaría aquí, ahora la Y, 6Y menos 4Y. Son signos diferentes, se restan, me quedaría 2, Menos 2. es menos, ¿por qué? No, 2, perdón. 2. ¿Por qué positivo? Porque el 6 es mayor que el 4. Mayor. Cuidado, verán, más por menos no sirve en este caso, no estoy multiplicando. Y el 5, como tampoco tiene con quién, y vean, para ser correcto, para que no me olvide la costumbre, una raya diagonal. Si es posible, traten de que sea tenue la raya diagonal, porque si hace muy asentado a veces el lápiz o el esfero, se ve hasta feo el trazo. Pero bueno, eso ya es decisión de cada quien. Y el final del 5, como no tiene, pero sí debe pasar porque es parte del polinomio, le vuelvo a escribir. ¿Por qué digo eso? Pensé que aquí me iba a quedar el 1y. Porque cuando están haciendo bueno, voy a dejar para la siguiente explicación, pero ya. Entonces, ahora sí, esto es como si en una factura, cuando usted va a hacer una compra, algo le marca cero, o lastimosamente no sirve el producto ya, pero está cero. No es que le va a aparecer en la factura el producto o lo que está marcando el cero, simplemente esto desaparece, ya no es necesario, porque esto es algo que ya no tiene valor, ya no es necesario escribir, entonces ya se elimina con sus compañeros, ya no escribimos, lo escribimos lo que sí tiene valor, lo que sería 2x más 5. ¿Por qué digo eso?
Porque al hacer al inicio, cuando estamos acostumbrándonos recién haciendo ejercicios de este tipo, voy a poner solo estos dos ejemplos, por ejemplo. ¿Ya? Este polinomio. Usted dice así mismo, reduzca términos semejantes. Se va a hacer bueno, tengo solo el 6x y el 5x. Signos diferentes, resto, me queda 1x, signo del mayor, me queda más 1x. Y después, como no tengo nada, con que simplificar, me queda simplemente más 3 pilas. Esto ya es una respuesta, pero a eso quiero llegar. Ya cuando son hábiles, estos directos van a poner una respuesta, la respuesta que voy a llegar, pero como estamos iniciando y todavía algunos están recordando, tiene que decir, pero profe, yo puedo esconder el más porque está al inicio, y como el 1 también en las letras se puede esconder, puedo dejar la respuesta así. Sí, y esta es la respuesta más coherente, más que correcta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es importante o recordar que los libros y las costumbres en matemáticas no ponen, por ejemplo, 1y. ¿Qué ponen directamente? Ponen y. Y Es como acá, por ejemplo, los polinomios. Recordemos los polinomios del inicio. No ponen así. No ponen 4, 1. No le ponen 4 elevado a la 1, sino como ponen 5x al cuadrado más 4x. Y a usted le dicen que aquí está escondido, ¿qué número? El 1. Sí, entonces vean, por eso decía esto, porque al inicio vamos a estar haciendo así y no pasa nada, está muy bien, hasta para que usted pueda comprobar, pero sí me gustaría que ya al final la respuesta le deje así, de la forma más correcta, es decir, escondiendo los unos, si es posible escondiendo el más que está al inicio de las operaciones, todo eso, si ya esconde mucho mejor, porque los libros y si a veces usa aplicaciones en el celular, también las aplicaciones de los celulares les va a dar de esta manera, ¿sí? Aplicando estas leyes. ¿Ya? Recordando, ¿qué más deben recordarse? Que la y también está elevado a la 1, eso también se esconde, también está dividido para 1, eso también se esconde, ¿ya? Pilas. Y directamente se deja solo la letra. ¿Ya? En este caso dejamos solo X. ¿Preguntas? ¿No? Listo, entonces, hasta que copien, o bueno, si no tiene más que preguntas, voy a tomar asistencia y con eso terminamos el día de hoy. Hoy estamos 23/04 del 2023. Por favor, que estén los mismos nombres, porque a veces van a estar otros nombres que no son de los estudiantes. A ver, Germán Moreno. Germán. Presente. ¿Ah? Marisol Patiño. presente. ¿Ya? Y Wilmer Chispón. Presente. ¿Ya? Gladys Lucero. Presente. Carlos Alvarado. Presente. Me falta Andrés Uquilanda. Presente. ¿Ya? Y por último, Andrés Chocho. Presente. Creo que estamos todos. ¿Me falta alguien? Profe, a mí no me tomó lista. Ah, Lorena Lorena Pizanán. Pizanán. Ajá, perdón, no lo vi. Entonces, con esto confirma su asistencia y puede salir. Tiene que responderme una preguntita y va saliendo de la clase. O bueno, es para sus compañeros si desean. Una preguntita para confirmar la asistencia, si no parece que están muertos en la clase. Comencemos justo con Lorena Pizanán. Lorena, ¿cómo se llama la expresión matemática que tiene dos o más términos? Polinomios. Ya, muy bien. Carlos, ¿cómo se llama la expresión matemática que tiene un término? Monomios. Monomio. Andrés Chocho, ¿qué parte está al inicio de una expresión matemática o de un término algebraico? ¿Qué está al inicio? Andrés. Andrés. Bueno, Andrés Uquilanda. Ahí dime usted, ¿qué está al inicio de un término algebraico? Una letra, creo. No, eso está al final. Usted vaya, revisa los apuntes, eso está al final la letra. El signo. El signo, pero era Germán, usted ya respondió. ¿Con quién estábamos? Andrés Uquilanda, ¿qué está en la mitad? ¿O qué siempre va en la mitad? El número. Más que número, ¿cómo se llama ese número? No se llaman números. Cantidad. O sea, el número. ¿Cómo? Es
Creo que verán, nuevamente, las clases quedan grabadas y ustedes van a pensar que solo es conectarse y eso, pero después llegan las dificultades. Se llama coeficiente y no es que no les dice, y les dice, sus compañeros sí deben haber anotado, ustedes solamente que tal vez se durmió o algo, pero pilas, no se confíen que son virtuales, que no les veo, porque después se van a complicar. Pero bueno, estábamos en Wilmer. Wilmer, ayúdeme. ¿Qué es un término semejante? Wilmer. Son términos que tienen la misma parte literal. Ya, listo. Entonces, por ahora no me acaso el tiempo. Ya a la siguiente hora les tomo los que me faltan. Entonces, nos vemos a las 9:20. Buen día, éxitos. Pasen bien. 9:20 dice.